Una de ellas tiene que ver con el hecho de que Álvaro lo mete a uno en un tema, no fronterizo, sino que lo lleva a uno hasta muchos horizontes, el tema de la biotecnología aplicada al desarrollo de las plantas. Álvaro, ese tema a ti te lleva a muchos rincones, ¿cierto? La biotecnología aplicada a las plantas. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias por la pregunta. Tuve oportunidad de conversar previamente con Lizardo sobre el término biotecnología de plantas medicinales. Bueno, ¿qué es? Por ejemplo, ahora que venía para acá, recogí esta plantica, que la puedo ver en la casa de alguno de ustedes y en general, en todas partes del mundo se encuentra. Esta planta tiene el nombre científico de Vinca rosea o Vinca pervinca. Vinca rosea. Esta se cree que es la planta en economía botánica más estudiada en el mundo. De esta plantica que aparece en los jardines se extraen compuestos farmacéuticos que se emplean en oncología. Uno de ellos es el oncovin. Oncovin es el sulfato de vincristina. La vincristina es un alcaloide, un componente químico que se extrae de esta planta. También se extrae la vinblastina contra la leucemia y la vincoleucoblastina. Entonces, pero para llegar a eso, los laboratorios, ¿puedo dar un nombre? Eli Lilly duró 18 años con 40 investigadores de planta para estos productos. Colocar un producto farmacéutico extraído de planta tiene un costo mínimo de $100 millones para extraer esto. Ahora, la planta en sí, total, es una planta altamente tóxica. Con esto no se puede hacer extractos ni nada, sino su extracción es un procedimiento científico costoso para llegar a estos productos. Álvaro, el nombre vulgar de esta planta, ¿podemos hablar de nombre vulgar? Sí, nombre vulgar o nombre común, le dicen viudita. También le dicen siempre viva, y el nombre de siempre viva se debe a que siempre está florecida. En fitoquímica, que es la química de plantas o química de productos naturales, uno siempre ve que cuando una planta está florecida perennemente es porque debe tener algún grado de toxicidad. Entonces ni los insectos ni las aves se arriman, entonces ya uno tiene cierta precaución. Fíjense la naturaleza cómo les da indicadores, ¿no? Bueno, en este caso el concepto que desde la semana anterior se ha planteado, el concepto de Paracelso, sí, tiene vigencia efectiva en esta planta. Correcto, en esta y en todas. Y en todas. Me parece muy interesante, ¿no? Nada es veneno, todo es veneno. Lo importante es la concentración, la dosis. Bueno, pero para la primera pregunta de biotecnología, el término biotecnología quiere decir, bio es vida, ¿no? Tecnología de seres vivos. Se define como las propiedades de los seres vivos que se utilizan para producción de bienes o servicios. A esta planta ya no se cultiva para su producción porque se necesitan muchas toneladas para sacar muy poco producto. Entonces se toma un tejido de esta planta, se le dan un medio de cultivo donde tiene azúcares, donde tiene una serie de elementos que requieren los mismos que puede haber en la tierra, y a través de un bioreactor, o sea, un reactor donde hay células vivas, ya sea de microorganismos, de plantas, tejidos vegetales, se pone a producir lo que la planta hace. Entonces ya no se siembra. Ya hay laboratorios en el mundo, sobre todo de fármacos muy costosos. Hay otro que llama el Taxol, que también es de una planta. Yo conocí la planta de producción en Indiana y es un compuesto anticancerígeno. Entonces estos medicamentos son muy costosos, pero muy efectivos. Mire, Álvaro, esto nos lleva entonces al término de transgénesis. Exactamente. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre ese término? Bueno, el término transgénico es un término científico de la ingeniería genética, ¿no? De DNA recombinante. Ustedes saben, el DNA es la molécula de la herencia. Entonces, un transgénico es cuando a una especie que tiene unas características especiales que lo identifican en un gen determinado, se lo transfiere a otro ser. Les voy a poner un ejemplo que no es de plantas medicinales. La araña es el invertebrado que produce la tela de araña, no lo produce ningún otro, debido a que tiene un gen específico. Un químico y dos biólogos moleculares en la década de los 90
empezaron a estudiar y se dieron cuenta que era un polihidroxiácido que hacía una polimerización, el gen de la araña, y producía la tela de araña, que era muy resistente porque la araña ahí convive, se reproduce y tiene tiene una resistencia muy fuerte. Entonces lo tomaron, hicieron un transgene, lo aplicaron en bacterias que se reproducen cada 45 minutos, por eso, ¿no? Porque el tiempo de reproducción es muy rápido. En este caso la Escherichia coli, que se encuentra en el sistema digestivo, y se le dan los elementos y ella empieza a producir en el sistema digestivo de la araña, gracias. Perfecto. Del ser humano. Nosotros, del ser humano. humano. La Escherichia coli a veces está ahí, ¿no? En las heces y en esa bacteria. Sí, esa bacteria. Entonces, ¿por qué tomaron esa bacteria? Se toma porque se reproduce muy rápido. Se ha podido en un ser vertebrado, pero demoraría mucho tiempo. Entonces, con ese gen, ese transgen que se le pasa de la araña por técnicas específicas de ingeniería genética a la bacteria, luego se introduce la bacteria en un reactor y produce precisamente esa tela de araña que se utiliza, es el Kevlar, que se usa en los chalecos de los guardas de escoltas para protección, ¿no? Pesa menos que las láminas de plomo que usaban, que les doblaban. Entonces, y hay muchos ejemplos. Los antibióticos generalmente son producidos por otros microorganismos para producir o para atacar otros microorganismos. Esas aplicaciones de la biotecnología. Bueno, eso hay una polémica y hay un movimiento, digamos que uno podría decir, está contra la transgénesis. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es muy importante, sí. Gracias, están muy actualizados. Realmente la gente habla mucho de los OMG, organismos modificados genéticamente. OMG, organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, el maíz, hay un maíz que se cultiva aquí en Colombia, por Roldanillo, en el Valle del Cauca y en todas partes del mundo, que es el maíz BT. Dice, BT es Bacillus thuringiensis. Bacillus es un tipo de microorganismo que protege contra ciertas enfermedades. Entonces ese maíz lo consumimos nosotros, la arepa que comí esta mañana usted y yo, y eso lo comimos. Entonces la opinión en este caso es que nosotros lo ingerimos. Ahora, si me preguntaran si tiene alguna efecto, pues todo lo bueno, lo regular, lo malo tiene efectos positivos y negativos. Pues siempre ha sido materia de discusión, pero realmente es lo que hay en el mundo, ¿no? Yo no diría que los efectos cambian las características genéticas de las especies y se defiende la biodiversidad, los ecosistemas. Pues lógico, hay variedades que ya van a hacer alteraciones, sobre todo a través de biomas o de sistemas ecológicos bien definidos, ¿no? Pero también protegen contra virus y contra enfermedades. Entonces, claro, hay que buscar, ya debe ser más profunda la investigación allí. Sí. Sí, quería preguntar, hay veces, por ejemplo, en mi caso, escuchándolo, comienzo como a crear una confusión. Perfecto. En mi mente. Es característico de las personas de ciencia y gracias. A veces creemos que estamos en el laboratorio, ¿no? Y se nos olvida el auditorio. Claro, entonces hago aquí las veces de defensor de nuestro televidente, sí, para ir puntualizando ciertas situaciones. En este momento quisiéramos conocer, por ejemplo, o regresar de nuevo a una semana o 2 semanas anteriores que también nos ha acompañado. Nos hemos dado cuenta que este es un tema complejo si no lo volvemos más práctico. Y voy a hacerlo con una pregunta personal. Yo tengo o tenía, después de escucharte ya le estoy tomando respeto a este tipo de procedimientos, de coger las hojas verdes de la cebolla larga, ¿cierto? Y las pongo a hervir en una olla con 2 o 3 litros de agua. Después de que hirve unos 3 minutos, la pongo a enfriar y después de que la hago enfriar, la deposito en frascos de vidrio, porque también tengo mis dudas de los frascos plásticos y en fin, sobre todo con productos calientes. Bueno, esa agua, ese resultado de ese cocimiento de las hojas verdes de la cebolla larga, comienzo a consumirlo en 2 o 3 veces al día y en 3 o 4 días termino ese
producto, ese líquido que ha quedado de ahí, y yo me la creo. Yo estoy seguro que me libera del ácido úrico. Por ejemplo, esa es una pregunta que usted, si puede contestárnosla, o si me puede decir, estoy enfocado en lo que es, o estoy haciendo un procedimiento con una planta y estoy incurriendo en un gran riesgo. Hasta hoy, en los años en que me descubrieron el ácido úrico, cuando me duelen las coyunturas, consumo esa agua y de inmediato, además con el efecto psicosomático, pues a mí me dejan de doler las coyunturas. Y lo digo porque si manejo el vehículo, el automóvil, con el acelerador, el dolor se me identifica en el tobillo o en la rodilla, o inclusive en la izquierda, donde manejo el freno y el clutch. Entonces quería preguntarlo, haciendo de cuenta que es un televidente y está haciendo esta pregunta, además porque yo también me las doy de que recomiendo el producto. Ah, sí. ¿Cómo le parece a usted? Es una pregunta muy importante, qué peligro con muy este compleja. Afortunadamente la cebolla larga, como tú dices, es alimenticia, no se usa en los alimentos, es un aditivo para el buen gusto. Nunca había oído que se usara para la artritis o para dolores articulares o para el ácido úrico. Es un descubrimiento. Es un descubrimiento y lo voy a investigar. No me atrevería a decirlo. Lo que sí te puedo decir es que no te hace daño, ¿no? Bueno. No te hace daño. De razón. Pero que no le vaya a ocurrir ni ver una planta de esta, ¿no? Lo principal en este aspecto es conocer la planta. Lo segundo, por cultura todo colombiano que se respete formula, ¿no? Y ahora está muy común lo de las plantas. ¿Cómo así? Todo colombiano que se respete formula planta, ¿no? Eso sí, eso es uno lo observa mucho. Me encanta esta polémica nos encanta, amigos. Todo pero vamos colombiano. A conocer nuestros patrocinadores y ya seguimos en este tema del uso de las plantas indiscriminado en nuestros hogares. Ya regresamos.